La Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos Capítulo México presenta. Hola colegas, soy Silvia Salas y en nombre de la UFIL Delegación México les damos la más cordial bienvenida a otra entrevista del Horizonte Farmacéutico. En esta ocasión tenemos al doctor o especialista en gestión de calidad, Jersey Robles Castillo, desde Perú. Hola doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Es un gusto volver a verla. Gracias. Agradecemos que nos haya concedido este tiempo. Estamos viendo que todo está trabajando y pues para nosotros es muy loable su labor y que nos permita platicar con usted en sus labores. Gracias a ti. Para lo que no lo conocemos, sabemos que usted es muy activo en las redes, es un farmacéutico muy comprometido con la comunidad, pero Doc, platíquenos, ¿quién es Jersey Castillo? Sí, en efecto, soy químico farmacéutico y Jersey Robles Castillo. Soy el coordinador del Centro de Promoción de la Actividad Farmacéutica. Esta idea de hacer este centro de promoción ya tiene prácticamente un poco más de 2 años. Adicionalmente a eso, soy ahorita director técnico de la Clínica Sanes, una clínica especializada en cirugías, y también asesor de director técnico de Digital Ray, que es una empresa dedicada a todo lo que es equipamiento, ¿no? que es un rubro que también lo tiene que ver el farmacéutico, porque el farmacéutico es un profesional completo, no solo ve medicamentos, no solo ve la parte sanitaria, sino también la parte de equipos biomédicos. El rubro que yo manejo, tengo una especialización en trade marketing y marketing relacional. Tengo también lo que es la especialidad de gestión de calidad, que es el rubro que más estamos trabajando, pero adentrado no solo en la parte industrial, sino en la parte asistencial, porque creo que en ocasiones eso es lo que nos falta a los farmacéuticos asistenciales, tener el chip de la organización, de los objetivos desde el punto de vista de calidad. Sí, que definitivamente no sé cómo esté la situación académica allá, pero es una de las materias que pues obviamente no se nos da, y cuando sale uno a lo que ya es la labor, es una gestión que tenemos que estar aprendiendo, o como usted bien lo hizo, una especialización. Estábamos viendo su amplio currículum y ha trabajado, dice que trabaja tanto en sector público como privado. ¿Qué tanta contraste hay en cada uno de esos sectores? Generalmente en la mayoría de los países, como el mío, en caso de Perú, hay una gran diferencia en la organización tanto de un establecimiento privado o del Estado, ¿no? Obviamente la mayoría de países del Estado no tiene tan gran inversión en lo que es tecnología o transferencia de tecnología. Es por eso que tranquilamente muchos de nuestros países todavía estamos en un atraso hasta de 20 años comparados pues, con Europa o comparados con Estados Unidos. Justo a modo de consulta, cuando damos inicio a lo que se hablaba de CEPAFAR, que es el Centro de Promoción de la Actividad Farmacéutica, desde el 2017 comenzamos a hacer un análisis de lo que justo me comentas, ¿no? De cómo estamos al nivel público y al nivel privado. Hicimos un recorrido primero en mi país, en Perú, por la mayoría de departamentos principales, y luego visitamos algunos países hermanos, como Ecuador, Colombia, Argentina, Uruguay, para conocer cuál es la realidad, ¿no? Y la realidad entre el Estado y la parte privada es muy abismal, y no se les dan las herramientas muchas veces al farmacéutico del Estado para que pueda desenvolverse. Y esto lo que hace es limitar su actuar. Eso es lo que normalmente pasa aquí en Perú y pasa en algunos países, ¿no? Y allá tienen ya una legislación donde la presencia del farmacéutico es parte ya de un equipo de salud. Lo que tenemos en Perú es algo bien curioso comparado a muchos países. Tenemos gran cantidad de normas. Estas normas nos avalan para el desarrollo profesional, pero muchas veces nosotros no tomamos en cuenta el análisis de estas normas y no nos comprometemos. Muchas veces yo les menciono a los colegas, ¿no? Una norma no puede hacer que tú ingreses al cuerpo médico, sino que una norma simplemente te abre las puertas y el profesional tiene que ingresar a desempeñarse, ¿no? Actualmente aquí en el Perú tenemos colegas a nivel de farmacéuticos hospitalarios, farmacéuticos clínicos, que poco a poco están ingresando y están tomando una labor importante, ¿no? Esperemos que en los próximos años ya la labor del farmacéutico sea más asistencial, teniendo en cuenta que las normas nos lo avalan.
por ejemplo, tengo entendido que en algunos países las normas no son tan complejas y tan vastas como el caso de Perú. Eh, por eso yo les mencionaba a los colegas que las herramientas iniciales para poder implementar cualquier tipo de servicio son las normas. Y en el Perú tenemos las normas que nos avalen, solo que nos falta dar el salto y poder comenzar con la implementación de distintos servicios que podemos dar, ¿no? Que igual el aval es el trabajo, ¿no? Que lo demuestra uno haciendo su mayor esfuerzo y la labor, y pues ahí se va dando cuenta que el farmacéutico, más que un ser parte bueno, ser parte del equipo de salud, es alguien que te acompaña, ¿no? Y que te va a apoyar en mejorar la calidad asistencial del paciente. Claro. Justo lo que nosotros siempre dialogábamos con usted o con colegas de varias latitudes es en que una herramienta importante es no solo el hecho de estudiar la carrera de químico farmacéutico o químico farmacéutico biólogo, o dependiendo de cómo se denomine en cada país, porque un título no te da pues lo necesario, sino te dan las bases iniciales para ser un profesional. Pero es en la cancha, como dicen muchos, es donde uno tiene que aprender del día a día y seguir con la capacitación. Para nosotros la capacitación es fundamental. El que le hable y el grupo con el que trabajamos, siempre tratamos de cada vez capacitarnos más y tener la práctica, porque capacitación sin práctica simplemente es teoría. En cambio, la capacitación con práctica, esto nos permite ya tener un mayor empuje, ¿no? Tener una mayor presencia cuando hacemos nuestras actividades, ¿no? El farmacéutico es asistencial, pero no solo debe ser administrativo, sino delegar en ocasiones sus actividades, ¿no? Es un vaivén que tenemos muchas veces en el ámbito laboral, ¿no? En lo que ustedes manejan, hay colegios, ¿no? Pero la organización que usted, valga la redundancia, formó o organizó, es la que yo he visto como que más incluyente. ¿Es una percepción personal o así está en general ahí en Perú? Aquí en Perú tenemos colegios profesionales, como lo hay en la mayoría de países, que ellos tienen otro enfoque. Obviamente es el enfoque gremial y el de defender los derechos de los colegiados, que es parte de su labor, ¿no? Les cuento justo antes de la entrevista, estaba haciendo memoria de por qué se formó el Centro de Promoción de la Actividad Farmacéutica, y el que le hable, estuve prácticamente retirado una gran cantidad de años de rubro farmacéutico. Solo hacía mi trabajo con muchos de nosotros y ahí acababa, hasta que dos personas me impulsaban y me decían, mira, ya ha pasado 10 años y no hay ningún cambio, todos vemos pasar las cosas y seguimos sin evolucionar, ¿no? Así que decidimos dar el salto, y al dar el inicio al Centro de Promoción de la Actividad Farmacéutica, hicimos dos conceptos importantes. Uno, en la promoción de la actividad farmacéutica de no paga, quiere decir que eran las actividades académicas gratuitas. Nosotros no cobrábamos por estas actividades, llámese nacionales o internacionales, pero obviamente también para el soporte teníamos las actividades de paga, ¿no? Pero casi la mayoría, en el caso de los eventos internacionales, el 100% de las actividades le hemos hecho de manera gratuita. Hemos llegado prácticamente a todos los países de Latinoamérica. Hemos tenido dificultad, sí, al llegar, en el caso de Brasil, por el idioma muchas veces, ¿no? Que nos gustaría con el tiempo poder romper esta brecha y poder integrar también a los colegas de Brasil, porque la fuerza latinoamericana también puede dar un salto enorme, ¿no? El error que muchos tenemos, me incluyo, es que dentro de nuestra formación hemos recibido escuelas americanas o escuelas europeas, y siempre hemos tratado de incluirlas a nuestros países cuando los sistemas sanitarios son distintos. Y ese es el error clásico de muchos de los farmacéuticos que hemos sido capacitados, pero nos damos con la sorpresa de que la capacitación que tenemos no se encaja a nuestros sistemas sanitarios. Y es ahí donde se crean vacíos, ¿no? Y la idea es simplemente poder cubrir estos vacíos con capacitación, con experiencias, con investigación. Tenemos investigación, por ejemplo, en muchos países. Yo no escucho mucha investigación de farmacéuticos. Necesitamos investigación en farmacia comunitaria, en farmacia hospitalaria, farmacia asistencial, porque los trabajos de investigación son los que soportan las bases de una profesión. Si no tenemos trabajos de investigación, como me decía un profesor hace algunos años, si no está escrito, no está hecho. Y eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? Sí, de hecho es verdad, pero también la realidad que esperemos que entre más se incluya el farmacéutico tenga esa oportunidad que usted acaba de mencionar también de delegar, porque hacer investigación y documentarlo es tiempo, y como
la mayoría de lo que estamos viendo en los países como que somos todólogos, nos estamos especializando, pero ya será el área de investigación, nos va a llevar tiempo y nos va a requerir pues estar haciendo el esfuerzo de escribir para poder publicar, que es lo que nos hace falta en Latinoamérica. Claro, el problema de muchos de nosotros, ¿no? La falta de tiempo, y a veces por las actividades que tenemos, nos limita a poder hacer trabajos de investigación, o a veces solo hacemos publicaciones no tan profundas, pero creo que es necesario y que de las facultades de farmacia y bioquímica de los diferentes países se formen investigadores. Y eso creo que la limitancia que tenemos. Y como tú mencionabas claramente, el ser todistas no es una oportunidad, más bien es un retraso, porque una persona que cree saber todo al final no lo hace. Uno debe estar especializado en un rubro y encasillarse en ese rubro, potenciarse en ese rubro y no tratar de abarcar todo, porque el que mucho aparca al final Poco poco preto, aprieta, ¿no? decimos Y aquí eso es lo que, nosotros. sí, sí, eso es lo que suele pasar, ¿no? Sí, definitivamente lo que está haciendo con CEPAFAR, el incluir a toda Latinoamérica, es gran esfuerzo porque, como bien lo mencionaba, siempre estamos agarrando ejemplos de Europa, nosotros que tenemos cerca aquí Estados Unidos, por más cerca que estemos, no podemos homologarnos, es otra infraestructura, recursos diferentes, entonces lo que hemos estado viendo con este tipo de acercamientos, pues que tenemos mayores cosas en común y que podemos aportar. Claro, eso es lo que suele pasar, ¿no? Pero yo creo que ahora, en esta época, justo en esta época que vimos de esta pandemia, es el momento oportuno donde podemos nosotros mostrar las cualidades que tenemos, la formación que tenemos. El farmacéutico en esencial es científico y técnico y asistencial. Y en este momento necesitamos el aporte de los farmacéuticos, ya sea de la farmacia comunitaria, teniendo en cuenta que los pacientes al primer lugar que van a ir es a la farmacia comunitaria. Y segundo Exacto. es cuando este paciente ya no es manejado a nivel comunitario y termina siendo hospitalizado, es preciso que existan farmacéuticos en las unidades de cuidados intensivos, en cuidados intermedios. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de medicamentos que están usando va a traer consigo algunos problemas de seguridad del paciente, algún problema con la medicación. Y es ahí donde debe estar el farmacéutico especializado. Actualmente, en el caso de, por ejemplo, de México, lo veo en el caso de algunos países, el farmacéutico también tiene un gran rol en este momento en el quehacer de la realización de las pruebas moleculares, en las famosas pruebas rápidas, ¿no? Porque aquí podemos nosotros dar nuestro aspecto técnico. Tanto se hablan de estas pruebas y al final nadie nos dice con claridad qué tan ciertos son. Muchos, por ejemplo, nos dicen, ¿y a quién le pregunto si es válido o no estas pruebas? Y en el caso de su país, por ejemplo, son farmacéuticos biólogos y conocen este término. En el caso mío, de algunos países, la rama de farmacia se separó de biología, se separó de laboratorio y estamos un poco disgregados. Y yo siempre le recomiendo a los colegas farmacéuticos aquí en Perú y en Sudamérica tomar esta información, conocer bien de fuentes fidedignas y poder transmitirlas a los pacientes o a los profesionales que están trabajando con ustedes, porque en ocasiones muchos médicos creen que estas pruebas no sirven para nada, pero hay otros que dicen que sí sirven para mapeos, es decir, está disgregada la información y es el momento oportuno de nosotros podamos ser asesores de los profesionales que están cerca de nosotros y para que ellos los traduzcan en buena información para el paciente. Ahorita todo, en mi caso, en mi país, todos los peruanos quieren que se le hagan las pruebas rápidas cuando no hay sólida información que permita que esto nos va a permitir un buen diagnóstico. O estamos con la idea de este producto ivermectina, este producto farmacéutico, que puede ser milagroso, pero hasta ahora no sabemos a ciencia cierta el grado de eficiencia que puede tener. Es decir, nosotros tenemos que ver esto y tratar de transmitirlo a nuestros colegas, a los profesionales de la salud y luego al paciente, porque el paciente a veces se lleva falsas expectativas de productos milagrosos que ahorita Que se están saliendo distribuyen por muchos. internet. Sí, al final, ¿quién dice no? Obviamente tiene que ser el farmacéutico, el que tiene que ser el especialista del medicamento. Y al final, el que habla de medicamentos es cualquier hijo de vecino, cuando el profesional de salud es el que tiene que hablar y decirlo, ¿no? La medicina tradicional es importante, las recomendaciones de medicina tradicional en nuestro país es importante,
pero en Sí. este punto de pandemia, consumir productos naturales posiblemente no nos va a ayudar nada más que ser un placebo para nuestra terapia, ¿no? Este punto que estamos en pandemia es el mejor momento para poder hacer nuestras actividades. A nivel mundial, por ejemplo, o no sé si pasará también en su país, las farmacias y servicios de farmacias de hospitales no han cerrado, la pandemia no ha hecho que cierren, más bien la farmacia ha estado abierta en las cuarentenas, ha servido como un puente para que el paciente esté tranquilo y esté un poco seguro de su salud, lo que ha traído consigo también que muchos de los colegas farmacéuticos comunitarios hayan lamentablemente fallecido, porque hemos tenido acá en Perú colegas que hacen esa práctica farmacéutica y que al final, pues, sumado tal vez a la edad y algunos factores condicionantes, hemos tenido pérdida de colegas farmacéuticos y me imagino que en algunos países también ha pasado lo mismo. Es algo penoso, pero es parte de esta pandemia, ¿no? A todos somos susceptibles de poder estar en contacto con pacientes. Y el farmacéutico comunitario, como el hospitalario, el clínico, tiene contacto con estos pacientes y son susceptibles de poder contraer este virus, ¿no? Todos nosotros. Sí, estamos ante una realidad de que cualquiera se puede contagiar, o ahorita como nos están diciendo los médicos, cualquier gripa, cualquier tipo de influenza, ya lo consideran COVID, hasta no demostrar lo contrario. Y ahí viene el problema de lo que acaba de mencionar, las pruebas. No hay suficientes pruebas para todo, o hacer pruebas rápidas también, qué tan fiable es. En el caso de México, no tenemos los farmacéuticos comunitarios como tal, son pocos los que se están incluyendo ahorita todavía, son dependientes, ¿no? Que nosotros llamamos personas que no tienen la capacitación como tal. Y lo que he estado escuchando ahorita que nos comentó, allá en Perú sí, ¿no? Ya hay farmacéuticos en todas las farmacias comunitarias. Claro, aquí le explico un poco la estructura de nuestro, Ujú. de nuestro, de nuestro mercado farmacéutico. Tenemos las farmacias comunitarias que son propiedad del químico farmacéutico. Tenemos también las boticas privadas, que es la diferencia está en que en este caso se contrata el servicio de un químico farmacéutico. Tenemos también las cadenas de boticas, que ellos son grandes empresas que tienen Ajá. innumerables locales y contratan a sus químicos farmacéuticos. Y ellos son los que dan la cara al paciente, obviamente, ¿no? Solo que mucho se ha liberalizado y tenemos más cadenas de boticas, pero tenemos ahí a químicos farmacéuticos también dando la batalla, ¿no? Si bien es cierto, tienen que cumplir el rol también de como cualquier empresa privada de ser rentable, pero a la Ujú. vez cumplen su rol asistencial para los que han sido formados, ¿no? Y eso es bueno porque en el Perú, como le decía, las normas nos dan obligatoriedad del farmacéutico en el establecimiento mientras esté abierto. Eh, pero si es que el farmacéutico no se le pone las pilas, como yo digo aquí en Perú, va a Sí. pasar lo que en algunos países donde se va a quitar la obligatoriedad del farmacéutico. Esto pasó en Colombia, por ejemplo, donde ahí ya existe regente en farmacia y nuestros farmacéuticos, químicos farmacéuticos, ya han dejado de lado la farmacia comunitaria para plegarse a la parte industrial, para plegarse a la parte hospitalaria o clínica, ¿no? Dejando un poco de lado, relegado al paciente, que es la esencia, porque la farmacia nació de la Exactamente. mano de paciente profesional, ¿no? Pero creo que podemos recuperarnos en Perú. Yo le doy bastante seguridad de que en el Perú podemos avanzar porque tenemos las normas que nos lo permiten. Pero si dejamos llevar esto y no cumplimos con el rol, Con nuestro trabajo, ¿no? obviamente, sí, y como le decía a muchos colegas, más que trabajo es una forma de ser, ¿no? El Sí. farmacéutico no deja de ser farmacéutico al sacarse la chaqueta o el overol, sigue siendo farmacéutico. Solo que muchas veces nosotros pensamos que es un trabajo y nosotros nos hemos educado por una carrera que nos ha gustado y hemos decidido vivir por esa carrera y tener que ser una forma de vida. El farmacéutico debe ser una forma de vida, más no solo decir, uy, trabajé mis 8 horas y mis 6 horas y listo, no, sino decir, en Sí, este tiene- turno que trabajé, qué hice, o qué vida cambié, o a quién apoyé, ¿no? Eso nos crea satisfacción también a nosotros. sí, que de hecho cuando se atiende a un paciente, cada uno es diferente. Es lo que yo les comento a los muchachos o a las nuevas generaciones. Lo que es farmacia asistencial es diferente, o sea, todos los días es diferente, todos los días sucede algo diferente a comparación, no sé, con los colegas que están en el laboratorio, que es como más rutina, ¿no? Ya el farmacéutico, tanto con la comunidad como en el hospital,
día a día siempre te encuentras con un reto, como lo acabo de decir, ¿a quién ayudé? ¿Qué pasó? ¿Qué fármaco? ¿Qué está sucediendo? Llega el médico a preguntar, o enfermera, o sea, ya a mi punto de vista es más dinámico. En el caso de usted ahorita está en un hospital. Yo laboro 6 horas al día. Normalmente la norma aquí para establecimientos de salud es, tenemos la dicha de trabajar 6 horas en los establecimientos, cosa que no pasa en algunos países, ¿no? En algunos países están 8, 9 o 10 horas. Yo laboro ahorita en una clínica especializada, es netamente de cirugías de menor y mayor complejidad. Y sí, sí, tratamos de implementar todo lo que se debe implementar, que son pues seguridad del paciente, sistemas de distribución de dosis unitaria, que son partes de nosotros, ¿no? Pero todo parte por venderle la idea pues a los propietarios o gerentes de las empresas. A mí me ha tocado empresas donde, o clínicas donde obviamente no se ve implementado nada y se trabajaba el sistema tradicional, pero el farmacéutico tiene que venderle la idea, no imponerle con una norma, sino venderle la idea de que el sistema de distribución de dosis unitaria es esencial. Aquí en mi país, por ejemplo, es obligatoria la implementación del sistema de distribución de dosis unitaria, pero como no tiene una sanción y que no se haga, obviamente se ha demorado mucho en la implementación durante muchos años. Pasa lo mismo creo que en México, que si bien es cierto ya están creciendo en dosis unitaria, pero Pero no en todo todas pasa partes, sí. de un convencimiento del Ujú. farmacéutico y de que el farmacéutico juega un rol importante en los comités de farmacia o famosos comités de COFAC, farmacoterapia. le llamamos acá. Y Ajá. claro, justo yo hablaba con una colega en Argentina y me decía, la pieza esencial en los comités de farmacoterapéuticos es el farmacéutico, porque el presidente del comité farmacoterapéutico va a recibir nuestras recomendaciones. Ujú. Si nosotros somos el engranaje de este comité, y ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Y por eso Sí, aquí en sí. la clínica sí estamos, personalmente estoy contento porque los directivos les gustó la idea de hacer política de seguridad de medicamentos, que no se hace. Aquí en mi país no tenemos política de seguridad de medicamentos. Cuando hablamos de seguridad del paciente, poco Ujú. se ha hablado en el país y estamos tratando de poner ese chip, impulsar de que los colegas se compenetren. Muchas veces otros dicen, pero si hago esa labor me van a pagar más, y no se trata de que te paguen o no más, sino que todo cae por su propio peso y es parte de nuestra labor. Si uno está formado y tiene la posibilidad de implementar algo más, lo debe hacer y transmitirlo a los demás, porque lo que los colegas o profesionales tanto de mi país y de otros países lo que necesitan son experiencias, no seguir con la teoría. Yo Ujú. tengo siempre ese, esa lucha con la parte teórica, ¿no? Ya, pues puedo estudiar algo de teoría, pero tratar de ver y llegar al momento de hacerlo práctico y recién con la experiencia transmitirlo, cosa que lamentablemente nos ha pasado a muchos profesionales que hemos tenido dentro de nuestra formación docentes altamente teóricos que nos enseñaban lo que tampoco hicieron, y eso es lo que pasa muchas veces. Yo, por ejemplo, en mi caso, era uno de muchos de los colegas farmacéuticos, pero vi reflejado en un par de colegas que eran exitosos y dije, ¿por qué no hacer lo mismo? ¿Por qué no compenetrarme? ¿Por qué no tener ejemplos de farmacéuticos a seguir, a competir? Y eso debe ser el enfoque. Nosotros debemos buscar imágenes en quien reflejarnos y poder hacer las cosas como deben ser. No solo pensando en lo económico, porque tarde o temprano la economía mejora. Sí, Con los años sí o sí la economía va a mejorar, pero hacerlo desde que salimos de la academia, de la universidad, y bien sigamos, tenemos que ponernos la camiseta. Eso es lo que yo siempre les digo a los colegas. Hay que poner la camiseta en todo momento, hasta en la movilidad, en la calle, en el mercado, donde estés, eres farmacéutico, y si ves a una persona que no está poniéndose adecuadamente la mascarilla, decirle cómo tiene que hacerlo. Si está automedicando, decirle por qué, cómo lo haces, ¿no? Hay que ser asesor del paciente en todo momento. No aunque solo ya trae 6 una horas. chip, ¿no? Sí, que ya, y más cuando, en el caso de usted o el caso de que hemos tenido la oportunidad de trabajar gestión de calidad, gestión de seguridad, ya donde quiera que va uno, y como que ya anda viendo hasta los riesgos. A veces Sí, hasta bien simple, vas en el mercado, en el súper que llamamos nosotros, y se puede caer porque está mojado, puede hacer esto, y lo de la mascarilla. Bueno, doctor, ya estamos por finalizar nuestra entrevista, fue de mucho provecho. Nada más tengo ahí como una duda, ¿cuántos miembros tiene ahorita en la organización de CEPAFAR?
Ah, ya, genial. Siempre, por ejemplo, nos preguntan qué es CEPAFAR, ¿no? Te Ujú. repito, es un centro de promoción de la actividad farmacéutica. Nuestro objetivo primordial es compartir información y promoverla, ¿no? Somos 3 miembros. Muchos piensan que somos, cantidad de personas por la cantidad de cosas que hacemos, pero creemos que es más la organización, el tratar de optimizar tiempos para poder satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Muchas de las personas que ya han estado en nuestros eventos, o ya sea los gratuitos o los de paga, mantenemos todavía el contacto. Hemos formado grupos o redes donde siempre estamos en línea con ellos, ¿no? Nos damos abasto para responder preguntas, A todo. llámese nacionales o internacionales, ¿no? Estamos prestos siempre para esto. Y estamos con el sueño de tal vez los grupos que tenemos en el WhatsApp, unirlos y consolidar también esta unión de farmacéuticos latinoamericanos. Sabemos que existen organizaciones que ya Ujú. tienen años en Latinoamérica, ¿no? Muy buenas organizaciones que tienen buenos objetivos, buenos resultados, pero creo que sumar una piedrita más a este gran arenal no sería nada malo, ¿no? Aparte que es por el bien de que nosotros, en general, los farmacéuticos, químicos farmacéuticos, biólogos, dependiendo de la denominación que tengamos en cada país, nos podamos posicionar a nivel de nuestros países. Es importante que el farmacéutico ya juegue un rol importante, que se posicione. Y desde CEPAFAR ponemos nuestro granito de arena en el sentido de tratar de unir a los colegas. Nosotros hemos estructurado tener eventos, al menos un evento gratuito, al menos cada 3 o 4 meses, para que se integren la mayoría de colegas de Latinoamérica, ¿no? Hemos tenido buena acogida. Es trabajoso, sí, manejar las redes y todo lo demás, y tenernos en línea todos para poder tener un buen producto, pero es parte de, ¿no? Y también agradecerle porque usted partícipe de uno de estos eventos que tuvo gran acogida, Gracias. muy buena, gran acogida por parte de Latinoamérica, ¿no? Porque, como lo mencionamos, ahora ya no somos un país, sino somos una fuerza, que es una fuerza de farmacéuticos latinoamericanos, ¿no? Y tenemos que seguir adelante en ese enfoque. Pues le agradecemos. De hecho, algo que rescatable de esta pandemia es que nos ha ayudado a través de estas redes o de estos medios virtuales poder acercarnos, ¿no? Porque pues obviamente hay muchos colegas que estamos conociendo y viendo el trabajo tan loable que hacen. Y algo que también yo viste que hace usted, que salen a campo o fue a entregar el medicamento, algo así, y que me gustó. ¿Nos podía platicar eso ya para finalizar nuestra charla? Ya, justo esa parte se la comento a muchos colegas. Esa época del inicio de la pandemia, Ujú. personalmente yo no estaba tampoco en una posición económica muy buena, porque llega la pandemia y se cierran empresas, se cierran asesorías, pues las deudas siguen manteniéndose, y aún así, con la ayuda de otro colega más, tuvimos la iniciativa de tratar de unir esfuerzos y hacer una campaña para llevar pues canastas y víveres a- a personas que lo necesitaban. Si bien es cierto, nosotros tenemos nuestro trabajo y demás, donde recibimos un ingreso, veíamos que existe población vulnerable. Y hicimos una campaña, un sector muy pobre. Hicimos un promedio de 80 a 90 canastas que se entregó a estas personas, ¿no? Era una situación difícil para nosotros también, porque económicamente no estábamos bien, pero durante los últimos años nos había sonreído, la vida nos había sonreído, nos habían abierto muchas puertas, y veíamos una manera de compensar, porque creo que en la vida es como una balanza, donde hay que hacer las cosas bien y nos van bien. Y tenemos que siempre velar por los demás. No podemos ser indiferentes a lo que pasa en la sociedad. Muchas veces las personas solo nos centralizamos en el yo, en el yoísmo, yo y mi familia y mi núcleo. Sí. Y tenemos que entender en cuenta que la base fundamental de la sociedad no es solo la familia, es la sociedad en sí. Si tenemos sociedades saludables, sociedades económicamente estables, obviamente la pandemia debería acabar más rápidamente, pero tenemos segmentos poblacionales distintos. El que más tiene, ahora más tiene. El que tenía poco, prácticamente no tiene ahora nada. Y el que a la justa se estaba comenzando a desarrollarse económicamente, ya está en el piso, porque ya los medios económicos ya no son los mismos.
Esto nos ha afectado también a profesionales. Antes muchos de nosotros teníamos gran cantidad de asesorías, consultorías, pero llegó la pandemia, obviamente todo, Todo se todo enfocó. se enfocó, pero no agachamos la cabeza y seguimos adelante. Sí tuvimos temor, le cuento que tuvimos temor de ir a las campañas porque ya un colega que hace mucha labor social había fallecido justo en esa semana. Muy buen colega. Muchas de las cosas que aprendí se las debo a él. No fue mi maestro directamente, pero yo veía las cosas y la forma de ser de profesional de este colega. Y obviamente cuando falleció también sentí el temor del hecho de ir pues a lugares donde las personas pues no conocen de una mascarilla, no conocen de medidas básicas porque no tienen agua, luz ni desagüe. Esta población se les daba agua 3 veces a la semana en recipientes que muchas veces podían estar contaminados y teníamos miedo, pero al final era un compromiso, ¿no? Acabó el compromiso, seguíamos con la senda de ver la posibilidad, pero ya la pandemia se cerró, ya no nos permitimos hacer, ya actualmente es más complejo hacer campañas porque tienen que ser autorizadas por el mismo ministerio, no, uno de bueno, como dicen, si no te vas preparado, no vas protegido, puedes terminar también Puede ser peor. perjudicando a ti y a tu familia, ¿no? Pero la idea es ser social, creo que el ser humano es un ser social y debe ser eso nuestra forma de vida, ¿no? No ser egoístas, yo lo digo muchas veces, no ser yoístas, y al final esto nos ayuda a estar bien con nosotros mismos. Es decir, yo después de la campaña me sentí bien conmigo mismo, bien con mi familia, más que nada para que mis hijos Un vean ejemplo. y digan, oye, mira, en esta situación igual papá se fue. Y eso Ujú. sí, fue bonito y fue lo que no solo hice yo, sino luego se replicó en algunos colegas, algunos médicos, muchos colegas médicos, en este caso, que trabajan conmigo, hicieron campañas también por sus lados, y esto me gustó porque hay mucha gente que juntó granitos de arena y apoyó a muchas comunidades, ¿no? Era un momento de abrirnos y es una de las cosas que hicimos eh, más sociable, ¿no? Porque dentro de nuestra organización teníamos el hecho de que el paciente es un hermano, es un amigo. Tarde o temprano nosotros vamos a ser pacientes y quisiéramos que nos traten de la mejor manera y dignamente, ¿no? Y muchas veces los profesionales de la salud pensamos que somos inmortales y no es así. Llega un momento donde somos pacientes. Actualmente tenemos muchos familiares que están con COVID, que son médicos, enfermeros y demás, y ahora pues todos estamos susceptibles. Las barreras económicas no hacen que el virus cambie, todos estamos susceptibles. Todos Y somos la idea es apoyar, ¿no? Creo que el que más tiene debería mirar a los costados y apoyarnos. Es complicado a nivel mundial esto, ¿no? Pero con un granito de arena al menos queremos colaborar todos nosotros, ¿no? Sí, definitivamente es una gran labor la que se hizo y como nosotros decimos o algo de las primicias que tenemos acá en nuestro hospital o con nuestras gentes es que el paciente es nuestro familiar, porque bien lo acaba de decir, nuestro familiar o nosotros mismos alguna vez vamos a estar hospitalizados, vamos a necesitar asistencia y obviamente queremos que nos traten de lo mejor, por eso hay que tratar también de lo mejor. Doctor, ¿algún último comentario, sugerencia que nos pueda decir ya para finalizar nuestra charla? Sí, para finalizar, eh, a los colegas que puedan ver esta sesión pequeña, pero para mí es valiosa porque creo que el punto inicial para ser buenos profesionales es ser buenas personas. Cuando eres buena persona, eres buen padre, buen esposo, buen hijo, obviamente vas a ser un buen profesional. Tenemos que tener una formación integral. Un profesional, por más que haya estudiado, por más que tenga los cargos que tenga, no va a ser más que otras personas. Todos somos iguales y por ende tenemos que brindar a nuestros pacientes, a nuestros colaboradores, a nuestros compañeros de trabajo, ya sea en la farmacia, en el hospital, en la clínica, un mejor y buen trato porque queremos ser también tratados bien y hagamos lo propio con los demás, ¿no? Y colegas ya saben que no se olviden, la camiseta del farmacéutico no termina cuando sales de tu trabajo. Tenla puesta. Sí. Gracias. Bueno, doctor, le agradecemos nuevamente su tiempo, sobre todo que lo estamos viendo que está trabajando y pues obviamente desde Tijuana un gran saludo a Perú o a todos los colegas que nos están viendo y no me resta más que nuevamente darle las gracias a nombre de la OFIL Delegación México
y esperamos verlo pronto en alguna próxima ocasión. Hasta Gracias, pronto y Silvia. muchas gracias. Bye. Bye. A nombre de la FIL Delegación México, agradecemos su atención y esperamos contar con su participación en la siguiente entrevista. Yo soy Silvia Salas. Gracias. OFIL Capítulo México. Conociendo el trabajo del farmacéutico. Gracias por seguirnos.